Discurso espiritual pronunciado por Hazur Maharaj Charan Singh Ji en Dera Baba Jaimal Singh el 25 de mayo de 1990 sobre un poema de Guru Amar Das del libro Adi Granth titulado Oh amigo, cumple con la ley de esta era. Oh amigo, cumple con la ley de esta era. Mediante un maestro perfecto se alcanza la iluminación. Aquí y en el más allá, el nombre del Señor es tu único amigo. Repite el nombre del Señor y contémplalo con tu mente. Con la gracia del Maestro, elimina todas las impurezas. El Señor no es realizado mediante debates y discusiones. Por la dualidad, la mente y el cuerpo se vuelven insípidos. Conéctate al verdadero Señor por medio del verbo del Maestro. Toda esta creación está manchada de egoísmo. Ni las peregrinaciones, ni los baños rituales nos liberan del ego. A menos que encontremos un Maestro perfecto, seremos deshonrados por la muerte. Solamente son verdaderos quienes vencen al ego. Con el verbo del Maestro derrotan a las 5 pasiones, se salvan a sí mismos y a los que están asociados con ellos. Los magos representan su espectáculo de ilusión y apego. Los amantes del mundo se mantienen ciegamente aferrados a él. Los desapegados amantes del Señor permanecen inmersos en él. El hipócrita asume muchas apariencias diferentes, lleno de deseos internos, exhibe su ego, no conociendo al ser verdadero, pierde el juego. Vistiendo diferentes ropas, astutamente engaña. Atraído por el apego y la ilusión, se pierde en la duda. Sin el servicio al Maestro, sufre una gran desdicha. Aquellos que se han vestido con el nombre de Dios se desapegan para siempre. Viviendo como padres de familia, son absorbidos en la verdad. Dice Nanak, muy afortunado es el que sirve al Sadguru. तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ 4 ਯੁੱਗ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਯੁਗ ਹੈ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਹੈ, ਦੁਆਪਰ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਹੈ। Para este satsang tomo el texto de los escritos de Sri Guru Amar Das Ji Maharaj, donde expone claramente las enseñanzas de la línea de Guru Nanak Sahib. Guru Amar Das afirma que hay 4 eras o edades que se suceden una a la otra en un ciclo: Satyuga, Tetrayuga, Dvapar Yuga, Kali Yuga. Cada era tiene sus propias características distintivas. En consecuencia, las prácticas espirituales que se realizaron en Satyuga no producen resultados en Kali Yuga. En Satyuga, nuestras existencias fueron muy largas, nuestra atención apenas se dispersaba por el mundo y gozábamos de excelente salud. Con la transición de una era a la siguiente, se acortó la duración de la vida. Nuestra atención se dispersó más y más por el mundo y nuestra salud se deterioró. Ahora, en Kali Yuga, sabemos que es afortunada la persona que llega a la edad de 65 o 70 años. En cuanto a la salud, todos sabemos lo difícil que nos resulta permanecer sentados en el satsang con las piernas cruzadas durante tan solo 1 hora. En lo que a nuestra concentración se refiere, basta que dediquemos nuestra mente a resolver algún asunto de menor importancia, uno que exija un escaso momento de completa concentración, para que todos los problemas del mundo aparezcan ante nuestros ojos. Por eso, Guru Nanak explica que los métodos que funcionaron en Satyuga no lo hacen ya en Kali Yuga. Así pues,
En la era presente, ¿qué técnica o método espiritual deberemos practicar para liberarnos del interminable sufrimiento del ciclo de nacimientos y muertes, de modo que podamos adorar debidamente al Señor y lograr la unión con Él? Es en los místicos, los amantes del Señor, donde podemos buscar la respuesta. ¿Y qué nos dicen? Aquí y en el más allá, el nombre del Señor es tu único amigo. Si queremos vivir en paz y en dicha durante este breve periodo de nuestra vida, si queremos regresar al Señor, no hay más que un procedimiento: dedicarnos a la práctica del verbo. Aparte de la meditación en el verbo, no hay ninguna otra método o técnica. Muchas son las acciones que he llevado a cabo. Todo lo que hice me condujo a mayores enredos. Las semillas sembradas fuera de la estación no germinan. Uno pierde hasta su patrimonio. Supremo es en Kali Yuga el método de la música divina. Mediante la guía del Gurmukh, con meditación concentrada, pronuncia el nombre del Señor. Guru Sahib dice que todo lo que hacemos con la mente y el intelecto para escapar de la cárcel del cuerpo, como rezos, penitencias, austeridades rituales, lecturas, recitaciones de escritura, buenas obras, limosnas y peregrinaciones, todo termina reforzando las cuerdas que nos atan a la creación en lugar de liberarnos de ella. ¿Por qué? Porque las semillas sembradas fuera de su estación no germinan. Si sembramos semillas en un tiempo inadecuado, nunca llevaremos la cosecha a casa. Todo agricultor sabe que el trigo se siembra en octubre y noviembre. Si alguien siembra trigo en los calurosos meses de mayo o junio, independientemente de lo que are, abone, riegue y cuide el sembrado, no habrá cosecha que llevar a casa. Por eso Guru Sahib dice: supremo es en Kali Yuga el método de la música divina. Mediante la guía del Gurmukh, con meditación concentrada, pronuncia el nombre del Señor. Si hay algo que en Kali Yuga los santos han proclamado y alabado abiertamente, es la música divina, la música que los devotos del Señor escuchan en su interior por medio de una meditación profunda. A lo que él se está refiriendo es al Shabd, al verbo o nombre. Swamiji dice: en Kali Yuga no se requieren prácticas ritualistas. Sin el nombre no hay salvación. Prueba cualquier método que desees, ensaya cualquier técnica que se te ocurra, da todas las limosnas que quieras, realiza peregrinaciones sin fin, báñate en cualquiera de las aguas sagradas, lee todas las escrituras, agujeréate las orejas, enreda tu pelo, cubre tu cuerpo con ceniza, inclínate ante las tumbas de los santos del pasado, renuncia a tu familia, ocúltate en lo más escondido de algún bosque o montaña. Pero sin la práctica del verbo no escaparás en ningún caso de la prisión del cuerpo. Por eso el quinto Pajasi dice: amigo, frecuenta la compañía de los santos y aprecia el verdadero nombre. Provéete de sustento para esta vida y la próxima. Acuda a los santos, a los místicos, a los maestros, y dedícate a la práctica del verdadero nombre. Este, dice él, es tu sustento, tu capital. Esta riqueza permanecerá contigo y te acompañará en la siguiente existencia. Ningún ladrón podrá robártela, ningún fuego quemarla, nadie te la podrá arrebatar. Swamiji dice: recuerda el nombre del Maestro mientras prosigas tu vida. Es el único bien que merece la pena guardar. Swamiji afirma que la única cosa en el mundo que podemos conservar y llevar con nosotros es la ganancia que obtenemos gracias a la práctica del verbo, nuestra meditación en el nombre. Excepto el Nam,
No tienes otro amigo o compañero. Solamente conseguirás la salvación con la práctica del Nam. Guru Sahib nos aconseja que mantengamos firmemente en nuestra mente esta verdad, la práctica del nombre, porque aparte de ella nada quedará con nosotros. Si tenemos que obtener la salvación, será únicamente meditando en el nombre. Por este motivo, el tercer Patshahi nos explica: oh amigo, cuando encuentres a un perfecto Gurmukh, él te enseñará el auténtico método para practicar el Nam. Solamente cuando nos encontramos con un devoto, un amante del Señor, uno que nos explique cómo meditar en el nombre, podremos adorar a Dios. Luego dice: sin el nombre no puede haber adoración de Dios. En vano el mundo se mueve en la duda. Entendamos claramente que no hay otra devoción o adoración al Señor que la meditación en el nombre. Sin embargo, la gente es víctima de concepciones equivocadas y pierde el tiempo pasando de un método a otro. En las escrituras del primer Patshahi se dice: olvidando el Nam y caminando por otro sendero, te arrepentirás a la hora de la muerte. Si abandonas este método de la meditación en el nombre, no importa el sendero que sigas, al final, a la hora de la muerte, no tendrás otro remedio que arrepentirte. ¿Por qué? Sin el nombre, nadie es admitido en la puerta real. Tales personas son deshonradas por los mensajeros de la muerte. Sin la práctica de la audición del verbo o del nombre, nadie podrá alcanzar la morada del Señor. Bien al contrario, seremos acosados por los servidores de la muerte. No hay adoración comparable a la del nombre de Dios. Esto lo he comprobado después de una minuciosa experiencia personal. Guru Sahib dice: no estoy hablando de oídas, ni estoy citando algo que tan solo he leído. Lo he probado todo en mí mismo y basándome en mi experiencia personal, puedo decir que no hay nada que se pueda comparar con la meditación en el nombre. Por esta razón, él continúa diciendo: cualquier otro medio no alcanza la verdad. La práctica del verdadero verbo supera a todas. Cualquier beneficio que podamos obtener derivado de rezos, penitencias, austeridades, limosnas y buenas obras será muy inferior a los beneficios que obtengamos con la devoción al nombre. La más pura y elevada recompensa proviene de la meditación en el verbo, de la audición del nombre. Oh Nanak, nunca te olvides del sagrado nombre. La liberación se gana mediante la práctica del verbo. Incluso en tus sueños, amigo mío, procura no olvidar jamás el nombre. Solamente por medio de la práctica del nombre podrás escapar alguna vez de la cárcel del cuerpo. Swamiji nos dice lo mismo. El Maestro habla con toda claridad. Amigo mío, adhiérete a la permanente música del verbo. Fuera del verbo no hay ningún otro método para escapar de esta vasija de arcilla mortal. Dice Swamiji, graba profundamente en tu mente este pensamiento. Sin el verbo nunca lograrás librarte del cuerpo. Después añade: ocúpate ahora en la práctica de la audición del Shabad y deja de lado cualquier otro esfuerzo. Debemos dedicarnos solamente a la práctica espiritual, mediante la cual el alma realiza el verbo. No hay necesidad alguna de otra práctica, no existe razón alguna para pensar en otros métodos. Kabir Sahib también se refiere a esto. Cuando el nombre se asienta en el corazón, todos los pecados se destruyen, del mismo modo a como una pequeñísima chispa prende un fuego que consume la hierba seca. No importa la cantidad de heno que recojamos y amontonemos, bastará una mínima chispa para que el fuego lo reduzca todo a cenizas.
Lo mismo ocurre con nosotros, débiles y disolutos seres humanos. Por muy graves que sean los pecados que hayamos cometido, por muy perversas que sean las acciones que hayamos realizado, nuestra meditación en el Verbo destruirá la cadena de todos nuestros karmas. Guru Sahib dice que si existe un método que los santos proclamen en el Kali Yuga, este es el del Verbo. Ahora ha llegado la edad oscura, siembra solo la semilla del único nombre del Señor. En esta etapa de Kali Yuga en la que nos encontramos, los santos enseñan abiertamente el método del Verbo. No obstante, el Verbo que se glorifica en la casa de Guru Nanak Sahib no consta de palabras generalmente usadas. Tratan sobre el poder que creó el mundo entero y del que todos provenimos. Es la base de las divisiones y regiones del universo. Guru Nanak Sahib dice, del nombre emanó toda la creación. Sin el Satguru, el nombre no se puede obtener. El nombre creó todo el mundo. Pues bien, reflexionemos. ¿Cómo se puede escribir, decir o leer el poder que ha dado vida a la creación? ¿Quién puede indagar en su origen y situarlo en el tiempo? Debido a nuestro amor por el Señor, las palabras que usamos como Alá, Vaheguru, Radha-swami, el omnipotente Dios, etc., pueden escribirse, leerse y pronunciarse. Se puede trazar su historia y establecer la época en la que se usaron esos nombres. Sin embargo, el poder del nombre, ese que creó la existencia del mundo, ¿dónde está? Está en nuestro interior, dentro de nuestra forma física. Por esta razón, Guru Sahib dice, el que busca fuera de su cuerpo no encontrará el nombre de Dios. Contrariamente, recibirá un destino con trabajos forzados. Aquellos que buscan el nombre en el exterior, fuera de ellos mismos y de sus cuerpos, se parecen a los condenados a trabajos forzados, esos que pierden por entero su vida. ¿Y quiénes son esos condenados a trabajos forzados? Son las personas que consumen sus vidas sudando sangre y lágrimas para terminar con las manos vacías. Si uno pierde algo en su casa y lo busca en el campo o en la calle, ¿cómo podrá hallarlo? Así pues, ¿en qué parte del cuerpo se encuentra el nombre? En nuestro cuerpo hay multitud de maravillosos tesoros, pero únicamente es posible percibirlos en el interior, cuando uno se encuentra con un verdadero Gurmukh. Guru Sahib explica que este cuerpo físico no es solamente una figura de barro de unos 60 a unos 80 metros de altura, ni tampoco es tan solo carne, sangre y huesos. El Señor ha puesto multitud de cosas dentro de él, ha guardado en él un inapreciable tesoro. Y lo más extraordinario de todo es que Él mismo vive ahí. Además, ha diseñado en su interior un sendero para que vayamos hacia Él. Pero, ¿cuándo seremos conscientes de esto? Solamente cuando encontremos a un verdadero Gurmukh, cuando hallemos a un auténtico místico, a un amante del Señor. ¿Y qué nos dicen tales místicos? Cerrando las 9 puertas, encontraremos la liberación en la 10ª. Allí resuena permanentemente la ilimitada melodía del Verbo. Nos explica que los deseos de los sentidos, las sentencias negativas de la mente, las apetencias de los placeres, como la comida, la bebida, todo esto se desarrolla por debajo de los ojos. La verdadera puerta de entrada a nuestra casa está tras los ojos, en un lugar que llamamos la 10ª puerta. Si queremos pasar al interior de una casa, lo primero será encontrar la puerta y una vez abierta, entrar. ¿Qué es lo que caracteriza a esa puerta existente en nuestra casa? Guru Sahib nos dice que es donde resuena de forma permanente la melodía del Verbo.
La música eterna del Verbo resuena dentro de cada uno de nosotros, en esa entrada a nuestra casa. Al utilizar la palabra resuena, se está refiriendo a que el Verbo tiene sonido, tiene melodía. Por este motivo, la casa de Guru Nanak Sahib la describe como la música más pura. El Verbo tiene igualmente luz radiante. Guru Sahib dice: la luz del nombre de Dios está latente en cada uno de nosotros y puede ser revelada gracias a la sabiduría del Gurú. La luz del nombre del Señor está constantemente brillando en cada uno de nosotros, en un lugar tras los ojos. Su luz se encuentra en nuestro interior, exactamente entre los ojos, pero no la vemos hasta que recorramos el sendero que nos muestran los santos, lo cual significa vivir de acuerdo con sus enseñanzas. ¿Y qué nos enseñan? 9 son las puertas, pero las 9 son insípidas. La divina ambrosía fluye por la 10ª. Las enseñanzas de los santos exponen que los placeres de los sentidos y todas las tendencias negativas de la mente se encuentran por debajo del centro del ojo. El néctar, que está saturado de dulzura y que purifica nuestras mentes, cuando lo bebemos, se encuentra tras los ojos. Así pues, mientras no concentremos nuestra atención donde fluye el néctar, en el centro del ojo, no lo podremos beber, no seremos inmortales, no podremos liberarnos de los interminables sufrimientos de la muerte y el renacimiento. Por eso los santos alaban al verdadero Verbo, al eterno nombre. Está presente en todos, tanto en ladrones y estafadores como en hombres buenos y santos. Nada tiene que ver con raza, religión o país. Ya se trate de hindúes, sikhs o cristianos, los escogidos, los que tengan la fortuna de saber cómo concentrar su atención en el centro del ojo, oirán el sonido del Verbo que reverbera en el interior y verán su radiante luz. Por medio de este sonido podremos determinar la dirección del camino hacia nuestro hogar. Gracias a su luz sabremos cómo realizar nuestro viaje interior y así, etapa tras etapa, regresar. Esta es la forma como los santos han descrito el verdadero Verbo. ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਅਤੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੀ ਮੈਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਤਨਾਮ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਤਰੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਇਸਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਲਿਆ। Guru Sahib explica que nuestra mente se ha ensuciado en extremo al quedar atrapada en la telaraña de la ilusión. Aun siendo nuestra alma partícula del Espíritu Supremo, una gota en el océano de Satnam, nos hemos ido apartando del Señor y venido a este mundo donde hemos admitido a la mente como compañera. La mente gusta de tendencias negativas, de placeres físicos, está llena de apetencias y deseos. Dado que actuamos bajo su dominio, el alma ha de hacer frente a estas circunstancias. Como consecuencia de nuestros deseos mundanos y acciones impuras, estamos atrapados en la esfera de los sentidos y hemos ido acumulando una importante cantidad de suciedad en nuestras mentes. Por esta razón, Guru Sahib nos hace ver que nuestra mente se ha convertido en un muy importante obstáculo entre nosotros y el Señor. A pesar de ser el alma una partícula del Señor, no será digna de reunirse con Él hasta que no sea eliminada la suciedad de la mente. ¿Y cuándo llegará esa suciedad a ser eliminada? Cuando la mente regrese al lugar de su origen, a Brahma. Todos nosotros probamos incontables técnicas y métodos para purificar la mente. Cada uno lo hace según su limitado entendimiento.
Repetimos nombres sagrados, practicamos austeridades, realizamos penitencia, rezamos oraciones y leemos escrituras. Realizamos buenas obras, damos limosnas y abandonamos nuestros hogares para ocultarnos en algún apartado lugar de las montañas o de los bosques. Practicamos todos estos métodos y técnicas solo para purificar la mente. A la fuerza intentamos retirar nuestra atención del mundo por medio de disciplinas autoimpuestas. Hacemos algún progreso, pero nos encontramos con que no hay nada que retenga nuestra atención, por lo que nuestra mente reacciona regresando a los asuntos del mundo con redoblada fuerza. Guru Nanak Sahib sostiene que por muy decididamente que lo intentemos, no es posible limpiar o purificar la mente por la fuerza o por medio de la disciplina. Entonces, ¿cómo podremos limpiarla? Por medio de la gracia del Gurú. La mente se vuelve pura acatando las enseñanzas que nos da el Maestro. ¿A qué se refiere con la gracia del Gurú? Se refiere al método o técnica que el Maestro nos enseña para adorar al Señor. Lo llamamos iniciación o el don del nombre o la gracia y bendición del Gurú. Todo es una misma cosa. El Maestro solo nos da una clase de prasad o de bendición, el nombre. La gracia y el don son afortunadamente gratuitos. La más importante gracia que el Maestro proporciona es la técnica para meditar en el nombre. Cuando nos concede la iniciación, significa que nos da el mejor regalo que se pueda hacer. Así pues, la bendición del Maestro y el regalo del nombre es la misma cosa. Si alguna vez nuestra mente ha de volverse pura, únicamente será por medio de la meditación en el nombre. Guru Sahib dice, el Satguru vivo es un lago de néctar. El que se bañe en él es afortunado. Allí, repitiendo el puro nombre de Dios, se limpia la suciedad de innumerables vidas. Asistir al satsang de un maestro perfecto vivo y permanecer en su compañía es como bañarse en el lago de néctar. ¿Dónde está ese lago de néctar en el que un cuervo se sumerge y emerge cisne? En el mundo externo no existe un lago en el que el cuervo pueda transformarse en cisne. Ese lago de néctar tan solo se encuentra en nuestro interior, desde donde nosotros, los amantes de la mente, podremos transformarnos en cisnes o en amantes del Señor. Ese lago representa el satsang de los maestros o el frecuentar la compañía de los místicos. ¿Quién se baña en ese lago de néctar? Guru Sahib contesta, los que tienen mucha suerte, los benditos, los afortunados, los indiferentes a la opinión pública y a las críticas. ¿Y qué beneficio consiguen? Quedan limpios de las inmundicias de innumerables vidas, de esa sociedad que se ha adherido a la mente durante incontables existencias, de esa inmensa reserva de deudas kármicas que están por saldar, de nuestros sinchit karmas, esos acumulados en vidas anteriores. Nuestra meditación, la práctica de escuchar el nombre, se hace precisamente para pagar los sinchit karmas, mientras que los karmas de destino o pralabdha los tendremos que saldar en esta vida, ya sea sonriendo o llorando, de una u otra manera tendremos que pasar por ellos. En el futuro evitaremos cometer esas acciones pecaminosas, las que nos han llevado a ser prisioneros de un cuerpo. No obstante, las deudas kármicas que hemos acumulado a lo largo de tanta vida solo podrán saldarse por medio de la meditación en el Verbo. Esta es la razón por la que Guru Sahib nos habla de la repetición del nombre puro de Dios. Nuestras almas se limpian mediante la meditación en el nombre. La mente deja atrás
toda suciedad. Guru Sahib dice: amigos, la mente se purifica cuando se funde en el verbo. Solo esa adoración nos conduce a casa. Nuestra mente se volverá pura, sea cual sea el lugar donde estemos, sea lo que sea que estemos haciendo, cuando a lo largo de un día mantengamos nuestra atención fija en el verbo y permanezcamos completamente absortos en él. Guru Sahib dice: esta es la verdadera adoración del Señor. Esta es la devoción que nos llevará a nuestra casa ancestral. La meditación en el verbo es el regalo del Maestro que limpia el alma y purifica la mente, desatando el nudo que mantiene el alma atada a la mente. Los santos dicen que todas las capas de suciedad que vida tras vida hemos ido acumulando en la mente irán desapareciendo cuando encontremos un Maestro y meditemos en el nombre. Entonces la suciedad quedará atrás, el alma se volverá pura, la mente regresará a su casa original, volviendo el alma a su hogar. ਬਹਿਸ ਬਬਾਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀਆਂ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਦੇ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਤਨ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ Guru Sahib nos dice que nuestra mente nunca se purificará mediante debates y discusiones o gracias al estudio de las Escrituras. De esa manera no se puede limpiar ni mente ni cuerpo. En tanto la mente continúa enredada en deseos y apetencias sensuales, implicándose en la familia, en actividades religiosas, políticas o sociales, el cuerpo inevitablemente continuará siendo impuro. Ambos, mente y cuerpo, se tornarán sucios. Guru Sahib explica que si deseamos purificarlos, solo podremos hacerlo por medio del procedimiento de meditar en el nombre. Si uno lee año tras año, si uno lee mes tras mes, si uno lee toda la vida, aliento tras aliento, Nanak, solo una cosa tiene valor. Todo lo demás no es sino culto a la vanidad. Él dice que puedes leer durante toda la vida, día y noche, con cada uno de tus alientos, pero solo una cosa te será acreditada en tu cuenta, y es si tu alma se ha conectado interiormente con el verbo. Porque si ésta no está en sintonía con el verbo, todas esas horas de lecturas y recitaciones serán inútiles. El erudito lee y enseña a los otros, olvidándose de los fuegos que queman su propia casa. Los predicadores y teólogos están constantemente leyendo y explican sus conocimientos al mundo. Sin embargo, olvidan que sus propias casas arden en los fuegos de la lujuria, de la ira, de la avaricia, del apego, del ego, y no se esfuerzan en apagarlos. Guru Sahib dice: si no se sirve al Satguru, no se consigue la bendición del nombre. Uno puede leer hasta extenuarse, pero no encontrará la paz. Puedes leer hasta el agotamiento, pero no obtendrás paz mental hasta lograr el encuentro con un maestro y aprender de él la manera de escuchar el verbo. ¿Qué son exactamente las Escrituras? Como sabemos, sabios y videntes, santos y místicos, devotos y amantes de Dios, profetas y mensajeros del Señor, todos hacen grandes esfuerzos para lograr la unión con Dios. Ellos reflejaron en las Escrituras las visiones que tuvieron en su caminar, las dificultades que encontraron y cómo las vencieron. Todos los escritos espirituales y libros religiosos son relatos de sus experiencias espirituales. Leyendo estas Escrituras podremos saber
sobre las visiones interiores que otros han tenido, si bien nosotros permaneceremos ciegos en nuestro interior. Si leemos las Escrituras y aprendemos de sus experiencias y luego actuamos de acuerdo con las directrices que nos dan, alejaremos los obstáculos de nuestro propio caminar interno. Esas experiencias espirituales serán nuestras, superándose así nuestras dificultades. Si deseáramos visitar el valle de Cachemira, lo primero que deberemos hacer es agenciarnos una guía turística sobre la zona. No obstante, leyendo la guía, no disfrutaremos de la belleza de Cachemira. Lo que sí hará la guía es despertar en nosotros el deseo de ir. Leyéndola, obtendremos toda clase de información acerca de cómo llegar, las dificultades del terreno, los peligros de los desfiladeros y la mejor manera de proceder. A menos que usemos la información de que disponemos para cruzar los desfiladeros y llegar a Srinagar, ¿cómo podremos gozar de las bellezas del valle? Nos perdemos en detalles triviales, pensando en que la lectura y los cánticos de las Escrituras nos procurarán la liberación espiritual. Muchas veces no tenemos tiempo para leer ni para escuchar, por lo que procuramos que un clérigo acuda a nuestra casa y mientras el religioso hace ceremoniales, nosotros nos dedicamos a algo más divertido a la par que pensamos que eso nos absolverá de nuestros pecados. Solamente nos beneficiaremos de la palabra escrita si asimilamos el mensaje de los santos. Entonces nos haremos conscientes de nuestras debilidades, engendraremos propósitos y buscaremos un método para lograrlo. Con las liturgias y los ceremoniales se ha ritualizado tanto la lectura de las Escrituras que se piensa que la liberación nos vendrá automáticamente si continuamos leyéndolas. Los santos no se oponen a la lectura, se oponen a la actitud con que leemos. Si ocupamos el día en tan solo leer un libro de medicina, no se curará la enfermedad que padecemos. En cambio, si usamos los remedios prescritos en el libro, esto curará nuestra enfermedad. Nadie ha hecho nunca un viaje por ferrocarril leyendo simplemente la guía de horarios de trenes. No obstante, si actuamos de acuerdo con la información descrita en la guía, compramos un billete y subimos al tren, el viaje tendrá lugar. Por este motivo, los santos insisten en que la liberación no consiste en leer escrituras. Este conocimiento nos inclina al hábito de debatir, de discutir y sobre la marcha considerarnos superiores a los demás o más sabios. Bullhe Shah dice: deja de acumular conocimientos, amigo mío. Todo lo que necesitas saber es la palabra. Mira cuánta sabiduría logró Satanás y cómo su casa y hogar se redujeron a cenizas. Pensemos en Rabán. Él fue un gran erudito, pero ¿a dónde le llevó su intelecto? Por esta razón, los santos enfatizan que la salvación no se obtiene leyendo, sino poniendo en práctica lo que se lee. ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਵਾਂ ਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਖਿਆਲ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਮਨ ਵਾਪਸ Nuestro cuerpo se purifica cuando meditamos en el verbo de la manera que nos enseña el Maestro, dado que la mente no descienda al nivel de los sentidos. Siguiendo sus enseñanzas, usamos el Simram y el Dhyan para retirar nuestra atención de las 9 puertas del cuerpo y enfocarla en el centro del ojo. Nuestra mente se vuelve pura cuando se conecta interiormente con el verbo y regresa a su fuente en Trikuti. Guru Sahib dice que siguiendo las enseñanzas de los maestros podremos conseguir que nuestro cuerpo y nuestra mente sean puros. En nuestro interior se despertará un auténtico amor
por el verdadero Señor. Nos abandonarán los apegos mundanos, el falso amor hacia el mundo, y nacerá en nosotros el verdadero amor hacia el Señor. Guru Sahib dice: por medio del verbo del Gurú, uno queda inmerso en la verdad. La meditación en el nombre, tal como las enseñan los maestros, elimina las falsedades de nuestro interior y despierta en nosotros un apego y amor verdadero. La mente gusta del placer y hasta que no se le dé uno mayor y más elevado que los placeres habidos en el mundo, no abandonará sus apegos de las cosas de esta existencia. ¿Qué es entonces lo que puede generar tal amor y felicidad en la mente para que inmediatamente abandone los apegos terrenales? Guru Sahib dice: la mente se regocija cuando encuentra el nombre. Maldita es la vida sin el nombre. La mente, impulsada por sus propios deseos y debilidades, es ansiosa y está inquieta como un ciervo. Pero cuando saboree interiormente la intensísima dulzura del nombre, la ambrosía del Nam, quedará satisfecha y en paz. Guru Sahib dice: el nombre de Dios es una dulce ambrosía inmortalizadora. El nombre es el más dulce de los elixires. La felicidad que proporciona supera toda medida. Si nos deleitamos en el amor hacia nuestros hijos, en nuestras inclinaciones religiosas, patrióticas o sociales, si sentimos satisfacción gracias a nuestros deseos físicos o a las vejaciones que podemos infringirle al prójimo, todo esto parecerá insípido en su comparación. El que haya encontrado diamantes u otras piedras preciosas no irá de puerta en puerta buscando baratijas. Las muchachas adultas o casaderas no juegan con muñecas. Es el apego al Shabbat lo que gradualmente hará que nos desapeguemos del mundo para siempre. Guru Sahib dice: el verbo del Gurú es dulce, más allá de toda medida. Esa dulzura no puede ser conocida a menos que se pruebe. El verbo al que nos conectan los maestros es dulce más allá de toda medida, y ninguna dulzura del mundo puede comparársele. La dulzura del verbo no puede comprenderse hablando sobre ella, tan solo se puede comprender probándola. Así es, dice Guru Sahib, como nacen en nuestro interior el auténtico amor y la devoción hacia el Señor verdadero. फरमाउंदे हन असीं सब दुनिया दे जी माया दे जाल विच फस के मोह दी मिठी नींद सुते होए हाँ मालिक दा किसे नूं पता नहीं मालिक दी तरफ किसे दा ध्यान ही नहीं जांदा सब असीं मोह दी मिठी नींद सुते होए हाँ गुरु नानक साहब ने कहा सी माया मोह सब जग सोया परम कहो ये क्यों जाई असीं इस परम विच। Guru Sahib explica que todos nosotros, todos los seres vivos, estamos enredados en el tejido de la ilusión, de Maya, durmiendo el dulce sueño del apego. Nadie conoce al Señor, ni siquiera pensamos en Él. Todos estamos sumidos en un plácido olvido. Guru Sahib dice: todo el mundo duerme en la ilusión y en el apego. Dime, ¿cómo desaparecerá este engaño? Todos estamos tan atrapados en esta ilusión que cualquier cosa que miramos la creemos cierta, si bien todo es transitorio y perecerá. No obstante, lo consideramos real, nos apegamos e intentamos poseer esa irrealidad. Al no ser esto posible, sufrimos, lloramos y nos quejamos. Por este motivo, Guru Sahib dice: oh Nanak, terrible es la enfermedad del ego. A cualquier parte que mire, veo esa agonía. Nos dice que el ego es una enfermedad terrible. En cualquier lugar
Donde se mire, se ve como todos hemos enfermado por esa dolencia, la del ego, del yo, de lo mío, del egoísmo y el centrarse en uno mismo. Siempre es mis hijos, mi patrimonio, mi casa, mi círculo de amigos, mi religión, mi país. Si bien todo le pertenece al Señor, nosotros pensamos en nosotros mismos como algo independiente de Él, por cuya razón intentamos hacerlo todo nuestro. Pero las cosas ni pueden ser poseídas, ni jamás lo serán. Al intentarlo quedamos apegados a ellas y empezamos a amarlas. Y es ese amor, ese apego, lo que nos hace volver una y otra vez a esta cárcel de la forma física. Guru Nanak Sahib dice, al mezclar el veneno del ego, el Señor creó al mundo. Todo lo que tenemos ante nuestros ojos en este mundo ha sido creado por el Señor como consecuencia del ego. Si no existiera ego en nosotros, dejaríamos esta creación, iríamos de inmediato a fundirnos en el hacedor de la creación. Guru Sahib nos habla sobre cómo todos estamos atrapados por la enfermedad del ego. Incluso cuando nos hacemos conscientes de que nuestro amor hacia el mundo ilusorio es lo que nos tiene atrapados. ¿Qué hacemos entonces? Hacemos peregrinaciones, nos entregamos a la oración, a las penitencias, a las buenas acciones y a la caridad. E incluso renunciamos a nuestros hogares y familia para poder aislarnos en algún lugar remoto. Guru Sahib deja bien claro que así no podremos desentendernos de los afectos que sentimos por el mundo. Nos dice que jamás escaparemos del mundo hasta que no nos entreguemos al Maestro. Quiere esto decir seguir las enseñanzas y meditar en el Verbo. En los escritos de Guru Nanak Sahib leemos: Él ha hecho de este mundo un lugar de placer y dolor. Únicamente los que se refugian en el Sadguru serán liberados. El mundo está hecho de buenas y malas acciones. Actualmente nos estamos enfrentando a las consecuencias de las acciones que realizamos anteriormente. Noche y día continuamos realizando acciones por las que tendremos que volver para enfrentarnos con sus consecuencias. Solo existe una manera de escapar. Tan solo aquellos que busquen el amparo del Sadguru serán liberados. Los que logren la protección del Maestro. Guru Sahib también dice, en la contemplación de su presencia, todos los pecados son destruidos, alcanzándose así la unión con el Señor. Cuando quedamos subyugados ante la presencia del Maestro, de su darshan, cuando nos entregamos a Él, cuando con todo nuestro corazón nos dejamos absorber y nos identificamos con su persona, es entonces cuando la cadena entera de nuestros karmas se destruye y Él nos reúne con el Señor. Las cuentas de aquellos que encuentran a un Sadguru quedan saldadas, dice Nanak. ¿Cuándo nos encontramos con un Sadguru? Cuando nos confiamos a Él, cuando nos hacemos suyos, cuando nos desapegamos de todo el mundo, cuando únicamente somos suyos, entonces la cadena de nuestros karmas se destruye. Por eso Swamiji dice, refúgiate, amado mío, en un Maestro verdadero. Tus deudas kármicas quedarán pagadas. Mientras no hayamos saldado nuestras deudas kármicas, no podremos unirnos al Señor. Tan solo existe una forma de ajustarlas, y esta es buscando el refugio de un Maestro verdadero. Tenemos que reunirnos con un devoto del Señor e ir por el sendero que Él enseña. Es por esta razón que Guru Nanak Sahib
tan bondadosamente nos dice que nunca nos liberaremos de las restricciones del cuerpo hasta poner en práctica las enseñanzas de los maestros. El quinto Pachaji nos dice: aquel cuya casa haya sido cerrada, la llave la tiene el gurú. A pesar de muchas tentativas, la llave no se logrará sin el sometimiento al Sadgurú. El Señor que nos creó ha guardado la riqueza del verbo precisamente en nuestro interior para que la usemos, pero ha confiado a los maestros perfectos el secreto de cómo llegar a ella. Sin embargo, por más que intentemos obtenerla por medio de nuestra mente o intelecto, no lo conseguiremos hasta no abandonar el sendero de la mente e instalarnos bajo la protección del Maestro, acatando el sendero que Él nos enseña. Así pues, Guru Nanak Sahib nos aconseja que nos sometamos al Maestro, nos entreguemos a Él y sigamos el camino que Él nos enseña. अपने अंदरों हौमे दी बीमारी ਨੂੰ दूर कर लेंदा है, वो साचा हो जाता है कि उसका मरण जमण दे दुखों तो छुटकारा हो जाता है और पंजा डाकुआं तो छुटकारा हो जाता है। गुरु साहब के कहने का मतलब कि हौमे दी बीमारी दूर करने का केवल इको तरीका है कि शब्द और नाम की कमाई करो। इसी वास्ते गुरु नानक साहब ने किया सी। Las personas que se liberan de la enfermedad del ego se vuelven más auténticas, lo que significa que se evaden del dolor de la muerte y del renacimiento y de los 5 bandidos, las 5 pasiones. Guru Sahib nos quiere decir que solo existe una manera de curarse la enfermedad del ego, la de cultivar la meditación en el nombre. Guru Nanak Sahib nos dice: el ego es una enfermedad crónica, pero su remedio está igualmente en el interior. Cuando el Señor derrama su gracia, nos hace practicar las palabras del Maestro. El ego es una antiquísima enfermedad, si bien el Señor ha guardado igualmente el antídoto en cada uno de nosotros. Tan solo basta con que Él derrame sobre nosotros su gracia, misericordia y compasión, y conecte nuestra atención con el nombre para que podamos eliminar esa aflicción. Enfáticamente, Guru Sahib dice: ¿quién puede eliminar al ego sin el verbo de Dios? Podemos escondernos tanto como queramos, pero hasta que no probemos la dulzura del nombre, ¿cómo nos liberaremos del ego, de los amores mundanos y sus apegos? Guru Nanak Sahib nos dice: preparando el veneno del ego, el Señor creó al mundo. Por medio de la adoración interior del nombre del Señor, uno es purgado del veneno. Es precisamente como consecuencia del ego que hay razón para formar parte de esta creación. Guardando en nuestro interior cual una reliquia el nombre del Señor, uno queda purgado del veneno. El mismo día en que el verbo se establezca en nosotros, automáticamente nos dejará el veneno del ego. Así pues, lo único que elimina la aflicción del ego, de lo mío, del amor y apego hacia esta ilusoria creación, es la práctica del verbo. लोग शब्द और नाम की कमाई करके अपने अंदरों हौमे की रुकावट को दूर कर देंगे हैं, वो खुद तो भवसागर तो पार हो ही जाते हैं। जदों असीं उन्हां दी संगत और सोबत में जाते हैं, वो साडे भी ख्याल नूं उसे तरह शब्द दे नाल जोड़ के सानू भी भवसागर तो पार कर देंगे हैं। इसी वास्ते गुरु साहब ने कहा सी मुक्ता। Aquellos que consigan vencer la barrera del ego por medio de escuchar el verbo lograrán atravesar sanos y salvos el océano de la existencia. Si frecuentamos su compañía y ellos conectan nuestra atención del mismo modo con el verbo, nos capacitarán para cruzar este océano. Por esta razón, Guru Sahib dice: sirviendo al emancipado,
uno se emancipa. Por medio del verbo, uno se libera del ego y del amor egoísta. Lo que se desprenden del ego y del amor hacia el mundo por medio de la meditación en el verbo consiguen la liberación. Frecuentando su compañía, ellos nos unen con el verbo, nos preparan para emanciparnos tal y como ellos lo están. Guru Sahib prosigue: los que se funden en el verbo se tornan seres puros y realizan la verdad. Aquellos que se liberan del amor al mundo y a cambio lo consagran al verbo, ciertamente se tornarán puros. Cuando nos encontremos con ellos, cuando frecuentemos su compañía y ellos conecten nuestra atención con el verbo, nos harán seres tan puros como ellos mismos. खबरदार करते हैं दुनिया दी ऐशो-इशरत शराबां कबाबां लोकां नूं खांदे पींदे देख के होटलों में देख के ऐशो-इशरत करते देख के किते भुल के ना बैठ जाना। ये दुनिया बहुत सुख दी नगरी है, साडे रहन दे काबिल है। गुरु साहब कहंदे इहदी कोई असलियत नहीं है, इत्थे दुख ही दुख हन, मुसीबतां ही मुसीबतां हन। हर एक ने Guru Sahib nos advierte que cuando observemos los lujos del mundo, como cuando la gente se divierte comiendo, bebiendo y alojándose en lujosos hoteles, no nos imaginemos que el mundo es un lugar maravilloso o un lugar apropiado para ser nuestro hogar. Él nos dice que absolutamente nada es real, que tan solo existen penalidades y más penalidades, problemas y más problemas, que a todo le llegará a su fin y perecerá. Un mago se nos presenta y despliega su espectáculo, pero una vez terminado se va, nada queda. Todos hemos visto representaciones de marionetas. El tirititero saca sus muñecos de un saco, los pone sobre el entarimado, se coloca tras unas cortinas y al mover las cuerdas, todos comienzan a bailar. Las marionetas son los amantes de la mente, son manmuks. Ellos piensan que soy yo quien está bailando. ¿Quién si no podría hacerme bailar? Las marionetas que aman al Señor son gurmuks. Saben que hay alguien que les hace bailar, uno que está oculto tras las cortinas. Eres tú, oh Señor, el que nos hace bailar de la manera que deseas. Esa es la diferencia entre un mamuk y un gurmuk, entre un amante de la mente y un amante del Señor. Ambos han sido creados por el Señor y en sus manos está el decidir a quién se transformará en gurmuk. Pero, ¿quién es enaltecido? Solamente el gurmuk. Por esta razón, Guru Nanak Sahib nos previene con respecto a cuando observemos cómo la gente se recrea en las pompas del mundo. No nos debemos dejar tentar por ello, pensando que el mundo es una realidad. Swamiji también dice: tanto el cuerpo como la casa son irreales. ¿Por qué afligirnos por una ilusión? Estamos perdiendo nuestro tiempo dejándonos seducir por una ilusión en la que nada es real. Guru Sahib dice: salvo el Señor, amigos míos, todo es impuro. Aparte del Señor, todo es impuro, todo es falso, porque nada perdura. Es como un sueño, esos nuestros sueños habituales que ya duren unos minutos o unas horas o 50 o 60 años. No hay nada que sea real en ese sueño, como tampoco es real la creación. Los santos nos advierten acerca de que no pensemos que este espectáculo que estamos presenciando es real o que no nos dejamos cautivar por él. Cuando vamos al cine, la película dura alrededor de 1 hora y media. Si tenemos en cuenta que se trata exclusivamente de una representación que dura 1 o 2 horas,
No nos implicaremos, ni sufriremos, ni tampoco nos alegraremos como consecuencia de ella. Pero si nos permitimos pensar que no es ficción, todo asumirá una apariencia real y entonces lloraremos, reiremos, dado que pensamos que nos está sucediendo a nosotros. Sin embargo, si recordamos que pasadas 1 o 2 horas nada de lo vivido existirá, entonces no sentiremos ni pena ni gloria. Por esta razón los santos amorosamente nos explican que todo esto no es más que un espectáculo de magos. Guru Nanak Sahib indica: el verdadero Señor ha creado su espectáculo. En él se representa el drama de la muerte y el renacimiento. El Señor ha creado este drama, ha forjado un espectáculo de renacimiento y de muerte. El mismo Señor es el hacedor y la causa. Todo está en las manos del Señor. Si Él lo quiere, libera al alma. Si no lo desea, deja que prosiga en su drama. ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਚਨਾ ਸਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੁਦ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਰਚਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਔਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। Guru Sahib dice que el Ser Supremo ha concebido toda la creación, si bien ésta no sabe nada sobre quién la creó. La creación se ha olvidado del uno de la que emanó e imagina que es una realidad. Desconociendo nosotros lo que es, nos hemos enamorado de ella. Los gurmuks, los amantes del Señor, están absortos en la adoración y devoción del uno que concibió la creación, mientras que los amantes de la mente, los mammuks, están seducidos por la creación. Los gurmuks son aquellos que están capacitados para vivir en el mundo sin ensuciarse con sus inmundicias. Mantienen su atención fija en el verbo, siempre conectados con el verbo. Guru Nanak Sahib explica: igual que el loto vive desapegado en el agua y el pato nada sobre ella sin mojarse, el alma apegada al verbo, cruza el océano de las apariencias mediante la práctica del nombre, oh Nanak. Debemos cruzar este océano de la existencia conectando nuestra alma con el verbo, al igual como el pato vive en el agua y levanta el vuelo con sus alas secas, o como la flor de loto permanece sobre el agua aunque sus raíces estén bajo el lodo. Debemos existir en este mundo sin dejar que su suciedad se adhiera a nosotros. Por esta razón, Guru Sahib nos recuerda que todo lo que vemos es transitorio. Con relación a los yogis y ascetas, aquellos que abandonan sus familias y se recluyen, se visten con hábitos de algún color especial y se albergan en improvisados cobijos, Guru Sahib nos dice: ¿qué sentido tiene todo eso? Los mismos deseos y pasiones seguirán existiendo, si bien reprimidos en el interior. Así pues, ¿cuál es la razón de la huida? Lo que sea que les trajo antes, les sigue atrayendo después. Consideremos lo que precisamos para subsistir. Necesitamos comida para nuestro estómago, ropa con que cubrir nuestro cuerpo y algún tipo de techo sobre nuestras cabezas. Al retirarnos del mundo, ¿dejará nuestro estómago de pedir comida? ¿Ya no necesitaremos ropa ni techo bajo el cual cobijarnos? Habemos dejado los ingresos de un trabajo honrado y la comida de nuestros hogares, y a cambio tendremos que extender las manos como mendigos para que otros sean los que llenen nuestros estómagos. Por el solo hecho de haber renunciado a una vida normal, nuestro estómago no va a dejarnos en paz, nos seguirá importunando al igual que antes.
Podremos dejar de vestir ropa corriente y ponernos hábitos o túnicas de asceta. No obstante, necesitaremos ropa de alguna clase para cubrir nuestro cuerpo. Podemos dejar las comodidades de nuestra casa y buscar algún albergue, monasterio o templo, o construirnos un pequeño cobijo donde habitar, o hacer uso de alguna cueva. Aún así, necesitaremos algún techo sobre nuestra cabeza. Así pues, en realidad, ¿hemos abandonado algo? Más bien al contrario, nos hemos convertido en parásitos. Esta es la razón por la que los santos no nos piden que abandonemos nuestras casas y familias y nos retiremos a un lugar apartado. Debemos vivir en este plano, pero haciéndolo como valientes guerreros, viviendo en el mundo sin permitirle que nos manche con su suciedad. सुंदर उपदेश करते हैं कि जितना चिर असी अपने आप ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ ਇਸ ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕੀ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਾਜੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਨਮ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਾਲਕ Guru Sahib utiliza una hermosa metáfora. Dice que si no nos percatamos de quiénes somos, perderemos ese juego que estamos a punto de ganar. ¿A qué juego se refiere? Después de innumerables dificultades, el Señor nos ha bendecido con una forma humana. ¿Quién sabe si nos la volverá a conceder de nuevo? Y si lo hace, naceremos en algún lugar donde nuestros pensamientos no se dirijan a Él, ni siquiera de forma inadvertida. Pero ahora, en esta nuestra existencia, el Señor nos la ha dado todo. Así pues, Él nos dice que debemos comprender nuestro verdadero ser, ahora que tenemos esa oportunidad dentro de una forma humana. Guru Sahib prosigue: son puros los que han realizado al ser verdadero. Guru Sahib dice que las personas que han sido capaces de conocerse a sí mismas son absolutamente puras. Pero, ¿cuándo nos conocemos? Cuando trascendemos el ámbito de la mente y la ilusión de la materia, cuando las ataduras del alma con la mente se deshacen y las sucias envolturas que cubren el alma desaparecen. Solo quien ha saboreado el verbo puede comprender al ser verdadero. Todo aquel que saboree la bendición del nombre se hace capaz de realizarse a sí mismo. Guru Nanak Sahib afirma: los que oyen interiormente al verbo se realizan. Solo ellos alcanzan la verdad. Los amantes del Señor logran la realización suprema al escuchar al verbo en su interior y previamente haberse realizado a sí mismos. Son ellos los que alcanzan el estado más elevado y están cualificados para unirse con el Señor. Entonces la mente entra en un estado de profunda meditación. La llama del alma se funde con la omnipresente luz divina. La mente regresa a su origen en Brahm, mientras que su alma funde su luz en la luz suprema. Guru Sahib explica que el Señor nos ha otorgado la gracia de la forma humana para la autorrealización y la realización de Dios, pero nosotros la estamos malgastando tontamente al dedicarnos a comer y beber y desperdiciándola al dejarnos envolver por asuntos sociales, religiosos o políticos. फरमाते हैं जितना चर गुरमुखां दे दसे होए उपदेश उत्ते चल के शब्द की कमाई नहीं करांगे सानू कुछ इत्थे प्राप्त नहीं होना दुख ही दुख भुगतने पैंदे भावां कन्न पड़वा लो भावां जटां रख लो भावां जिस्म ते भभूत लगा लो भावां सरोवरां विच जाके इशनान कर लो भावां ग्रंथ पोथियां पढ़ लो जंगलां पहाड़ां विच छुप के देख लो भावां तीर्थां ते जाके देख लो. Guru Sahib dice que nada conseguiremos de este mundo más que tribulaciones y sufrimientos, mientras no consideremos las enseñanzas que nos han impartido los maestros y meditemos en el verbo.
Por muchos rituales que realicemos, por muchas técnicas que probemos, por muy grandes que sean nuestros esfuerzos de devoción externa, seguiremos siempre con las manos vacías. Únicamente por medio de la práctica del verbo recibiremos lo que tengamos que ganar. La huella del elefante cubre la de los otros animales. Todos los beneficios provenientes de los rezos, las penitencias, las austeridades, los rituales, las lecturas, las recitaciones de escrituras, las obras buenas y las limosnas, son beneficios que están incluidos en los que recibimos meditando en el verbo. ¿Qué mayor rezo puede haber que tener el nombre del Señor en nuestros labios día y noche por medio de un constante Simram? ¿Qué mayor austeridad puede haber que vivir en la dulce voluntad del Señor, ateniéndose día y noche a sus mandatos? ¿Qué mejor adoración que llevar con nosotros la forma de un santo las 24 horas del día a donde quiera que vayamos? ¿Qué mejor recitación que escuchar dentro, a todas las horas del día y de la noche, la incesante música del verbo? ¿Qué mayor renuncia puede haber que la indiferencia al mundo, la cual surge cuando la mente saborea el néctar del nombre? Por eso, Guru Nanak Sahib nos lleva una y otra vez al mismo punto diciendo: amigos míos, lo que vayamos a recibir únicamente nos llegará por medio de la práctica del Nam, por medio de la meditación del verbo. ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪਣ ਦੀ। ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਘਰ-ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਰਤੇ ਪਰਮਹੰਸ ਬੈਰਾਗੀ। Después de examinar todo esto, Guru Sahib dice que no hay necesidad de abandonar nuestros hogares y retirarnos al del mundo. Debemos llevar una vida de familia y vivir en el mundo. Nos volveremos desapegados al cumplir nuestra práctica espiritual dentro del marco de nuestras responsabilidades mundanas. Él dice: impregnados del nombre, los supremos cisnes permanecen desapegados. Viven en su propio hogar con su devoción intacta. Aquellos que en todo momento estén empapados y teñidos con el nombre, sea lo que estén haciendo y estén donde quiera que estén, se convierten en cisnes supremos, incluso llevando una vida familiar. Llamamos a tales seres cisnes supremos, gurmuks, conocedores de Dios o de cualquier otra manera, pues son aquellos que han apartado su amor hacia el mundo y despertado el amor hacia el Señor. Por esta razón Guru Nanak nos dice que debemos acudir a un gurmukh, a un conocedor de Dios, seguir las enseñanzas que se nos den y meditar en el verbo, para que podamos sacar provecho eterno de nuestra relación con Él.